Que se secará la higuera con su autoridad, se moverán montañas al yo caminar, se caerán los muros con solo gritar, que he sido elegido para conquistar. Me ha dado autoridad, poder para vencer, sobre todo principado, la victoria tengo ya. Me ha dado de la unción que quiebra el yugo en dos, y me ha dado su palabra para declarar que soy más que vencedor, más que vencedor. Me ha dado autoridad, poder para vencer, sobre todo principado, la victoria tengo ya. Me ha dado de la unción que quiebra el yugo en dos, me ha dado su palabra para declarar que soy. Me ha dado autoridad, poder para vencer, sobre todo principado, la victoria tengo ya. Me ha dado de la unción que quiebra el yugo en dos, me ha dado su palabra para declarar que soy más que vencedor. Tan firme cimiento se ha dado a la fe. Le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Con mucha alegría estamos otra vez juntos para estudiar las Sagradas Escrituras. Le doy la bienvenida en nombre de todo el equipo internacional de A través de la Biblia. Le invito para que abra su Biblia ya y comenzaremos nuestro recorrido de hoy. Estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento de la Biblia, capítulo número 12. Y comenzaremos nuestro recorrido de esta jornada en el verso número 4. Avanzaremos hoy, Dios mediante, hasta el capítulo 13, verso número 5. Así que ya estamos prontos con la Biblia abierta y también las notas y bosquejos, esos maravillosos libros que nos legara el Dr. J. Vernon McGee y que nos ayudan a profundizar el sagrado texto. Hechos, capítulo 12, verso 4, hasta el capítulo 13, verso número 5. Oremos. Señor, guíanos al estudiar tu santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos estudiando hoy el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles. Y en nuestro programa anterior estábamos considerando la muerte de Jacobo. Dijimos que hasta aquí la persecución contra la iglesia había sido mayormente por parte de los líderes religiosos y de los saduceos en particular, pero que ahora había pasado a las esferas del gobierno. La persecución, pues, se vuelve de la religión a la política. Y dijimos que quizás Herodes hizo esto para tratar de ganarse el favor de ciertas personas y sectores influyentes. Lo cierto es que Herodes desencadenó una persecución brutal y despiadada contra la iglesia. Y así pues, dio muerte a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahora, viendo que esto había sido del agrado de los judíos, procedió entonces a arrestar también a Pedro. Y observamos que había aquí una circunstancia especial. Jacobo es muerto, pero Pedro sería milagrosamente preservado aún en medio de estas circunstancias. Ahora, de seguro que hubo muchos en aquel entonces que se preguntaron, ¿por qué permitió Dios que Jacobo muriera mientras a Pedro le permitió vivir? ¿Por qué permitió Dios esto?
Y muchos hacen hoy la misma pregunta. La respuesta es que esta era la voluntad soberana de Dios. Y Dios, amigo oyente, todavía obra así en esta manera hoy en día. Sus caminos son más altos que los nuestros. Ahora, usted puede rebelarse contra la voluntad soberana de Dios todo lo que quiera. Puede decir que no le gusta. Pero es una lástima, amigo oyente. Una lástima para usted porque este es el universo de Dios y no el suyo. Es la iglesia de Dios y no la suya. Esta es, pues, la mano de un Dios soberano que lo mueve todo. Continuemos, pues, hoy con el versículo 4 de este capítulo 12 de los Hechos. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. En realidad, Pedro había sido puesto bajo guardia, una guardia fortificada y aumentada. Fíjese usted que fue entregado a 4 grupos de 4 soldados cada uno, o sea que había 16 soldados custodiando a Pedro. ¿No cree usted que Herodes sospechaba que alguien trataría de librar a Pedro? Continuemos ahora con el versículo 5 de este capítulo 12 de Hechos. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahora estos hermanos no llegaron ante Dios con una larga lista de peticiones, como las listas de víveres que elaboramos antes de salir de compras. Simplemente entraron a la presencia de Dios y oraron seriamente para que este hombre, Simón Pedro, fuera librado. Sus corazones estaban en sus oraciones. Y el versículo 6 continúa diciendo, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Cómo le era posible a Simón Pedro dormirse estando entre 2 soldados? Bueno, recuerde usted que Pedro también fue uno de los que se durmieron allá en el jardín de Getsemaní. Diríamos que Pedro no tenía mucha dificultad en dormirse. Parece que podía quedarse dormido en casi cualquier circunstancia y casi a cualquier hora. Sin embargo, note usted, amigo oyente, qué confianza más maravillosa debe haber tenido Pedro en Dios para poder dormir entre estos 2 soldados. Continuemos ahora con los versículos 7 al 9 de este capítulo 12 de los Hechos. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. El ángel fue muy razonable. No hubo aquí nada de acciones descabelladas o impetuosas. Simplemente le dijo a Pedro que se pusiera los zapatos y se vistiera. Pedro creía al principio que todo era solo un sueño. Y ahora el versículo 10 dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Ciertamente había suficiente guardia para guardar a Pedro en la cárcel. En realidad creemos que esperaban que algo así como esto podría suceder. Usted recordará que anteriormente el Señor Jesús había salido del mismo sepulcro, lo cual constituyó una fuente de verdadera turbación y vergüenza para ellos. Recuerde también que la iglesia en Jerusalén estaba orando por Simón Pedro mientras esto sucedía. Ahora, tan pronto como Pedro está fuera de todo peligro, el ángel le permite seguir solo. Y permítanos aquí destacar algo importante en cuanto al versículo 7 que leímos anteriormente. Y es que la traducción de este versículo, como la tenemos en la versión Reina Valera, es la correcta cuando dice que es un ángel del Señor y no el ángel de Jehová. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento se refería al Cristo preencarnado. Jesucristo está ahora a la diestra del Padre en su cuerpo glorificado. Así es que no fue el Señor Jesús quien bajó para liberar a Pedro. Fue un ángel que el Señor Jesús había enviado. Las oraciones de la iglesia fueron contestadas de una manera muy definida. Ahora, continuando con el versículo 11 de este capítulo 12 de Hechos, tenemos, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo,
Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Pedro enseguida reconoce que Dios lo ha librado. Notemos también que Pedro ha sido librado para cumplir un propósito bien definido. Leamos el versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La iglesia en aquel entonces, y por unos 150 años después, no tenía edificios así como los tenemos hoy. Hoy en día, cuando hablamos de una iglesia, por lo general queremos decir un edificio. Por ejemplo, decimos que la iglesia evangélica Dios con nosotros queda en la esquina de la avenida Primera con la calle principal. En realidad, esa no es una iglesia de ninguna manera. Es un edificio en el cual se reúne la iglesia. La iglesia, amigo oyente, según la Biblia, es el cuerpo de creyentes. Y en el principio, la iglesia nunca se reunía en un edificio público. No los tenían. Se congregaban en las casas de los creyentes en Cristo. Y continuamos ahora con el versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode. Ahora, la expresión a escuchar aquí significa realmente que ella salió a abrirle la puerta. Su nombre, Rode, significa rosa. De modo que podemos decir aquí que Rosa salió a abrir la puerta. Ahora el versículo 14 continúa diciendo, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¡Qué situación tan cómica esta, amigo oyente! Se le olvidó abrirle la puerta. Esta muchacha estaba tan agitada que simplemente dejó a Pedro parado allá afuera mientras corría a donde la congregación estaba orando. Y el versículo 15 dice, y ellos le dijeron, «Estás loca». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, «Es su ángel». ¿Puede usted imaginarse esta conversación, amigo oyente? Ella les dice que Pedro está a la puerta, y ellos le dicen que ella está loca. No, les dice, no estoy loca. Pedro está a la puerta. Bueno, ¿lo has visto? No abrí la puerta, pero lo oí hablar y conozco su voz. Ah, le dicen ellos, es su ángel. Ahora, la palabra aquí es neuma, que en realidad significa espíritu y no ángel. Ellos no creían que allá a la puerta estuviera una especie de ángel custodio de Pedro. Creían que era su espíritu. En otras palabras, creían que Pedro había muerto. Pensaban que Herodes lo había hecho ejecutar. Ahora, ¿no le parece esto muy interesante, amigo oyente? La iglesia ha estado orando por Simón Pedro que Dios lo librara. Y ahora, cuando es librado, no lo creen. Creen que ya lo han ejecutado y que está muerto, y que es su espíritu el que ha aparecido. Ahora, aquí dice que Pedro persistía en llamar. Esta persistencia es característica de Pedro. Nadie le abre la puerta porque no creen que sus oraciones han sido contestadas. Están allá adentro discutiendo si es Pedro o si es su espíritu. Mientras tanto, Pedro quiere entrar y ya está por tumbar la puerta. Leamos los versículos 16 y 17. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Simplemente no podían creer lo que veían. No podían creer que sus oraciones habían sido contestadas. Ahora Pedro salió de Jerusalén. Y siendo que Dios le había librado milagrosamente, ¿no había podido Dios guardarle milagrosamente seguro allí en Jerusalén? ¿No debió Pedro haber dicho, bueno, yo me quedaré aquí. Dios me ha libertado de la cárcel y yo sé que me seguirá guardando? Claro que Dios podía guardarlo. Pero Dios también espera que usemos nuestro sentido común, amigo oyente. A veces los que parecen tener una gran fe en Dios, en verdad lo que hacen es tentar a Dios. Aún después de haber hecho alguna cosa maravillosa por usted y por mí, Dios todavía espera que usemos nuestro sentido común. Ahora el versículo 18 de este capítulo 12 de Hechos dice, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. El doctor Lucas se sirve de esta frase varias veces. La encontraremos nuevamente en el capítulo 15. Lucas hace uso del diminutivo y cuando él dice que hubo no poco alboroto, créanos, amigo oyente, que quiere decir que hubo un verdadero alboroto. En el capítulo 15 de los Hechos, versículo 2,
Cuando el judaísmo entró en la iglesia, el doctor Lucas dice que tuvieron una discusión y contienda no pequeña. Esto quiere decir que se armó en realidad una gran riña. El doctor Lucas siempre es muy bondadoso y benigno en su manera de expresarse. ¿Se había fijado usted en eso en cuanto al doctor Lucas? Ahora, cuando los soldados descubrieron lo que había ocurrido y se dieron cuenta que Simón Pedro se había ido, es posible que llamaron a la mitad de las tropas. Deben haberle buscado de casa en casa. Quizás pusieron una guardia alrededor de la ciudad para tratar de impedir que se escapara. Hubo no poco alboroto, según el doctor Lucas. Claro que no. Hubo un gran alboroto. Ahora el versículo 19 nos dice, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Herodes, como usted puede ver, es impasible y empedernido. No respeta la vida humana. Manda a ejecutar a todos los soldados que habían estado custodiando a Pedro. Luego se va a Cesarea, que es un lugar muy popular para el veraneo en el Mediterráneo. Pilato también se gozó allí. Muchas de las autoridades romanas se quedaban allí. En realidad, este era un centro de operaciones de Roma. A los romanos, como a Pilato, no les gustaba la ciudad de Jerusalén. Ciertamente no amaban a Jerusalén como la amaba el rey David. Así que Herodes se escurre a Cesarea para tomar sus vacaciones. Pero este no es el fin. El doctor Lucas nos da otra mirada de este personaje Herodes. Continuemos leyendo el versículo 20 de este capítulo 12 de los Hechos. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Tiro y Sidón comerciaban con Herodes, y cuando él estaba enojado, esto le hacía daño a la economía de Tiro y Sidón. Llegaron entonces para hacerle una proposición a Herodes. Y en el versículo 21 leemos, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Es evidente que Herodes era un hombre muy ostentoso y lleno de orgullo. Era también un buen orador. Era la clase de político que habría sido elegido cualquiera fuera su partido. Ahora este mundo verá a muchos anticristos antes que venga el verdadero anticristo. Juan nos habla de esto en 1 Juan 2:18, donde dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora Herodes aquí es una miniatura del anticristo. El pueblo le aclama como si fuera un dios. Fíjese usted lo que hacen aquí en los versículos 22 y 23. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Amigo oyente, Dios no va a compartir su gloria con nadie. Dice allá en la profecía de Isaías, capítulo 42, versículo 8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Y en el capítulo 48 de la misma profecía, versículo 11 dice, y mi honra no la daré a otro. Amigo oyente, Dios aborrece la soberbia del hombre. Herodes rehusó glorificar a Dios por medio del milagro de la liberación de Pedro de la cárcel, y ahora está dispuesto a dejar que el pueblo le deificara. Pero Dios lo juzga. Dios es celoso de su gloria. ¿Qué lección tenemos aquí, amigo oyente? Ahora uno creería que como resultado de toda esta persecución, la iglesia ya estaría casi destruida y que pronto desaparecería. Sin embargo, el verso siguiente, el versículo 24 de este capítulo 12 de Hechos dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La persecución no le hizo ningún daño a la iglesia, más bien influyó en su crecimiento y expansión porque la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Este es el versículo lema de nuestro programa A Través de la Biblia. Hermano que nos escucha, hemos visto un crecimiento fenomenal. Es algo maravilloso. Y ahora el versículo final, el versículo 25 dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Juan Marcos va ahora a Antioquía junto con Bernabé y Saulo.
Recuerde usted que ellos, o sea, Bernabé y Saulo, habían ido a Jerusalén para llevar ayuda a la iglesia allí. Y así, amigo oyente, llegamos al final del segundo período del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el primer período, el Evangelio fue proclamado en Jerusalén. Ahora, en este segundo período, el Evangelio se ha promulgado en Judea y en Samaria. Principiando con el siguiente capítulo, el capítulo 13, veremos la promulgación del Evangelio hasta lo último de la tierra. Todavía estamos en ese movimiento hoy en día, y esperamos que tanto usted como yo, amigo oyente, estemos participando en él. Bien, llegamos ahora a la última división mayor del libro de los Hechos. Esta sección presenta al Señor Jesucristo obrando mediante el Espíritu Santo a través de los apóstoles hasta lo último de la tierra. Esta sección incluye los capítulos 13 al 28. Usted recordará que la clave del libro es el hecho de que Jesús dijo, «Me seréis testigos». Esto incluye a cada miembro de la iglesia, a cada creyente individualmente. Es decir, nos incluye a usted y a mí, amigo oyente. Este testimonio tenía que ser promulgado en Jerusalén, luego en Judea y en Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Durante el período de la proclamación en Jerusalén, vimos que el Evangelio fue presentado a los judíos. La iglesia en Jerusalén estaba integrada enteramente por judíos. Durante el siguiente período, vimos cómo el Evangelio avanzó hasta los samaritanos y vimos también la conversión de algunos gentiles. Ahora el Evangelio sale oficialmente en su camino hasta lo último de la tierra. Hoy en día, usted y yo, amigo oyente, somos los beneficiarios del hecho de que alguien hubiese caminado por los caminos de este mundo para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Por tanto, usted y yo debemos estar a la vez ocupados en llevar el Evangelio a los que todavía no han escuchado este glorioso mensaje. En esta promulgación del Evangelio más allá de los límites de Israel, veremos que Pablo llegó a ser el líder dominante. Dios había usado poderosamente a Pedro, pero ahora Pablo es el personaje prominente que Dios usará. Esperamos que usted, amigo oyente, pueda seguir en un mapa este primer viaje misionero de Pablo. Principia su viaje con Bernabé. Se detienen primero en la isla de Chipre, hogar de Bernabé. Atraviesan la isla y luego navegan desde Pafos para ir a Perge, en Panfilia. Luego entran en el interior de Asia Menor, que ahora se conoce como Turquía. En aquel entonces esta región era conocida como el país de Galacia. Visitaron Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Luego, a su regreso, fueron por Atalia y desde allí navegaron nuevamente a Antioquía. Comencemos pues leyendo los primeros 2 versículos de este capítulo 13 de los Hechos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Notará usted que en el principio de su ministerio la designación es de Bernabé y Saulo. No viajarán lejos en su primer viaje misionero antes de que el nombre de Saulo sea cambiado a Pablo. Pronto es evidente también que Pablo llega a ser líder y vocero, y así el conjunto es designado entonces como Pablo y Bernabé. Continuemos ahora con el versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Estos hombres son ahora apartados para la obra misionera. ¿Se fija usted en la iglesia que les ha enviado al mundo? ¿No fue la iglesia en Jerusalén? Amigo oyente, permítanos decirle francamente que la iglesia de Jerusalén no era una iglesia misionera. En cambio, la iglesia en Antioquía sí era una iglesia misionera. Ayunaron y oraron, dice aquí, debido a su sinceridad y su deseo de cumplir la voluntad de Dios. También les impusieron las manos a estos 2 misioneros que envían. Y todavía hacemos eso hoy en día con nuestros misioneros. ¿Por qué? ¿Es acaso porque al imponer las manos les impartimos alguna cosa? Tememos que todo lo que nos sea posible impartir a alguien por medio de la imposición de las manos sean los microbios que tengamos en nuestras manos. La imposición de las manos es un medio de identificación, un acto que declara que somos compañeros con el que estamos enviando. Así pues,
los cristianos en Antioquía indicaban, mediante la imposición de manos, que eran compañeros de Pablo y Bernabé en la gran obra de promulgar la palabra de Dios. Estaban enviando a estos hombres como sus representantes. Ellos se quedaban en casa y trabajaban mientras estos dos hombres salían en lugar de ellos. Ahora es muy importante notar que fueron enviados por el Espíritu Santo. Eran guiados por el Espíritu Santo de Dios. Fueron al pueblo de Seleucia en la costa y navegaron desde allí. Y el versículo 5 de este capítulo 13 nos dice: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Note usted que tenían a Juan Marcos con ellos. Ahora quisiéramos destacar aquí que desde el mismo principio, Pablo adoptó un método que siguió durante todo su ministerio. Siempre entraba primero en las sinagogas, lugares que le sirvieron como trampolín para lanzarse e introducirse a la comunidad, y siempre predicaba allí primero el Evangelio. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ya ha concluido. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Será pues, hasta entonces, que Dios le bendiga ricamente. Así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Firme cimiento se ha dado a la fe. Le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Qué gusto que me da saludarles otra vez y acompañarles al comienzo de nuestro recorrido bíblico de hoy. Quiero indicarle que nuestro pasaje para hoy, a fin de que lo ubique en su Biblia, es el siguiente: Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento de la Biblia, capítulo 13, verso 6. Ahí comenzaremos el recorrido de esta jornada y avanzaremos hasta el capítulo 14, verso número 7. Voy a repetir nuestra cita bíblica para el estudio de hoy. Hechos capítulo 13, verso 6, y avanzaremos hasta el capítulo 14, verso número 7. Este será nuestro recorrido de hoy. A disfrutarlo entonces. Pero antes, ¿qué le parece si nos encomendamos a Dios en oración? Oh Dios, gracias por la Biblia, tu palabra. Guíanos al estudiarla con tu espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos estudiando hoy el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles. Y en nuestro programa anterior dejamos a Bernabé, a Saulo y a Juan Marcos en la isla de Chipre, específicamente en Salamina, donde anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y notamos que desde el principio, Pablo adoptó un método que siguió durante todo su ministerio. Siempre entraba en las sinagogas, lugares que le sirvieron como una punta de lanza o puesto de avanzada, para introducirse a la comunidad, y siempre predicó allí primero el Evangelio. Hoy vamos a considerar la oposición en Pafos. Leamos el versículo 6 de este capítulo 13 de los Hechos. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Parece que su ministerio no llevaba mucho fruto en Salamina. No se nos da ningún registro en cuanto a los resultados de su ministerio allí. Atraviesan la isla de Chipre y en Pafos se encuentran esta oposición, la cual realmente es satánica. Esta oposición se les presentó por medio de un mago que tenía mucha influencia sobre el procónsul romano, gobernador de aquella isla, llamado Sergio Paulo. Allí en Pafos, pues, encontraron a este mago llamado Bar Jesús, y dicen los versículos 7 y 8
que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Esta es una oposición satánica y este hombre influía sobre el gobernador. Lamentablemente hay muchísimos gobernadores hoy en día que se han metido en diversas sectas. Están bajo la influencia de toda clase de sectas que están en directa oposición a la palabra de Dios y en oposición al Evangelio. Ahora el versículo 9 dice: Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Ahora vemos aquí que el nombre de Saulo es cambiado. Aquí el doctor Lucas da por primera vez a Pablo su nombre romano, que desde ahora en adelante será su único nombre. Pablo, pues, lleno del Espíritu Santo, fijando en el mago los ojos, dijo aquí en el versículo 10, «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?» Pablo bien pudiera haber sido un hombre de carácter bastante manso, pero cuando encontró esta clase de oposición, la denunció con todo su ser. Reconoció que era satánica y la denunció como tal. Y creemos, amigo oyente, que nos corresponde hacer lo mismo hoy en día. Pablo continúa hablando aquí en el versículo 11, y dice, «Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Este supuesto mago ya andaba en tinieblas espirituales, pero ahora le caen tinieblas físicas. Y continúa el versículo 12 de este capítulo 13 de los Hechos diciendo, «Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor». Permítanos dirigir su atención, amigo oyente, hacia el hecho de que Pablo tenía los dones de un apóstol, pues eran dones acompañados de señales. Cuando llegó a Pafo, no le fue posible pedir que se volvieran a las enseñanzas del Nuevo Testamento porque todavía no había ningún Nuevo Testamento escrito. Pablo no podía predicar de la epístola a los romanos porque todavía no la había escrito. No podía volverse al Evangelio según San Juan porque Juan todavía no había escrito su Evangelio. Por tanto, ¿cómo iban a reconocer su autoridad? Fue únicamente mediante los dones con señales. Hoy día, el Nuevo Testamento ya está escrito. Ahora nos es dado una manera diferente para reconocer autoridad. Leamos ahora el versículo 13 de este capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahora eso es todo lo que nos dice el doctor Lucas. El doctor Lucas es muy moderado y modesto. No nos dice nada negativo en cuanto a Juan Marcos. Pero más tarde veremos que Juan Marcos en realidad abandonó a estos dos hombres. Decidió volverse a su casa y a su madre. Ahora recuerde que su madre era miembro prominente de la iglesia de Jerusalén y que su hogar era el lugar de reunión para la iglesia allí. Pues bien, este joven regresó a casa. Al parecer, al llegar hasta el interior de Asia Menor y ver allí todo el paganismo y al ser puesto en peligro, decidió que no había sido llamado para ser misionero. Se encaminó entonces en otra dirección y esa dirección lo llevó a su casa. Ahora más tarde veremos que Pablo rehúsa llevar a Juan Marcos consigo en su segundo viaje misionero. El hecho es que Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo en cuanto a si deberían o no llevar con ellos a Juan Marcos, y su desacuerdo fue tal que por fin Pablo y Bernabé se separaron. Pablo siguió en una dirección y Bernabé en otra. Ahora creemos que Pablo se equivocó en cuanto a Juan Marcos. Dios no lo desechó por haber fallado aquella vez. Gracias a Dios tampoco nos desecha a nosotros debido a nuestras fallas. Dios le dio a Juan Marcos otra oportunidad. Más tarde el mismo apóstol Pablo fue lo suficientemente noble como para admitir que se había equivocado. Este es el mismo Juan Marcos que escribió el Evangelio que conocemos como el Evangelio según San Marcos. Al fin de cuentas, Juan Marcos salió bien. Y es maravilloso que Dios nos da una segunda oportunidad. Pero aquí Juan Marcos fracasó. Los abandona y se vuelve a Jerusalén. Mientras tanto, Pablo y Bernabé están en el interior de Asia Menor. Leamos ahora los versículos 14 y 15 de este capítulo 13 de los Hechos.
Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo, y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Ve usted? Pablo sigue su método de ir primero a las sinagogas. Los judíos estaban dispersados por todas partes del Imperio Romano y habían establecido sinagogas en todas las ciudades donde vivían. Muchas veces tenían visitas de Jerusalén y después de leer las Escrituras, pedían a las visitas de la capital religiosa que les hablaran algo. Esto siempre le daba al apóstol Pablo una maravillosa oportunidad. Ciertamente se aprovechó aquí de esa oportunidad. Creemos que este sermón que Pablo predicó en Antioquía de Pisidia es uno de sus grandes sermones. Sin embargo, generalmente es pasado por alto hoy en día. En realidad, es el primer sermón de Pablo que se menciona en la Biblia. Lo predica en la sinagoga en un día de reposo. Ahora, cuando le preguntaron a Pablo que si quería hablar algo, usted puede estar seguro, amigo oyente, que él sí quería hablar algunas palabras. Era precisamente por eso que estaba allí en la sinagoga. Leamos el versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Podemos llegar a la conclusión, por esta introducción, que había allí algunas visitas. Había judíos y probablemente algunos prosélitos gentiles. Continuemos con los versículos 17 hasta el 20 de este capítulo 13 de los Hechos. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Ahora fíjese usted que Pablo hace lo mismo que hizo Esteban ante el Sanedrín. Hace un recuento de la historia de la nación. Continuemos con los versículos 21 al 23. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Pablo hace el recuento de la historia de Israel hasta el tiempo de Jesucristo. Y ahora les presenta al Salvador. Fíjese usted, versículos 24 al 26. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Al parecer, estos hombres habían oído hablar de Juan el Bautista. Continuemos con los versículos 27 y 28. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Pablo continúa su reseña histórica, pero junto con la reseña señala también que todo sucedió como cumplimiento de la profecía. Se estaban cumpliendo las profecías al mismo tiempo que las leían todos los días de reposo. Leían las profecías sin comprensión alguna de lo que leían. Y Pablo continúa en los versículos 29 al 31 y dice: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Notará usted que todo sermón que es predicado en el Nuevo Testamento tiene como su punto central, su corazón y su alma, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ese es el mensaje. Simón Pedro lo predicó, y ahora Pablo el apóstol también lo predica.
No hay ni el más mínimo desacuerdo en el mensaje de estos dos hombres. Los dos proclaman que Jesucristo fue crucificado y que fue levantado de los muertos. Continuemos ahora con los versículos 32 y 33. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Este versículo en el Salmo 2 no se refiere al nacimiento de Cristo, se refiere a la resurrección de Cristo. La expresión yo te he engendrado hoy no es una referencia a su nacimiento virginal, sino a su resurrección de los muertos. Continuemos con los versículos 34 y 35. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y Pablo se extiende en cuanto a la resurrección. Hace lo mismo que hizo Pedro en el día de Pentecostés. Es que el corazón del mensaje es la resurrección de Jesucristo, amigo oyente. Esta ocurrió en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Continuemos ahora con los versículos 36 al 39 de este capítulo 13 de los Hechos. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ahora Pablo señala esto con precisión. Explica el significado de la muerte y la resurrección de Jesucristo. En realidad les está pidiendo que hagan la decisión de creer en el Señor Jesucristo. Y continúa en los versículos 40 y 41 y dice, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Aquí tiene usted su llamamiento a ellos. Les pide que no rechacen su mensaje. Y dice el versículo 42, que cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Esto revela que también había algunos gentiles que escucharon el mensaje. Querían que este mensaje también les fuera predicado a ellos. Continuemos ahora con los versículos 43 y 44 de este capítulo 13 de los Hechos. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Debe haber habido mucha discusión en cuanto al mensaje de Pablo. El siguiente día de reposo casi toda la ciudad estuvo allí para escuchar la prédica de Pablo. Pero esta vez hubo una gran conmoción debido a que las principales autoridades religiosas de la sinagoga se opusieron a Pablo y a Bernabé. Leamos los versículos 45 al 49 de este capítulo 13 de los Hechos. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. El Evangelio se predica primero a los judíos y luego a los gentiles. Y los versículos finales de este capítulo 13 de los Hechos, los versículos 50 al 52, dicen, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio.
y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. En realidad, fueron obligados a salir del pueblo. Pero fíjese usted la condición de aquellos que fueron convertidos. Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y así concluye el capítulo 13 de este libro de los Hechos de los Apóstoles. Llegamos ahora al capítulo 14. En este capítulo tenemos el primer viaje misionero de Pablo. Todavía estamos siguiendo a Pablo, quien acompañado por Bernabé está en su primer viaje misionero. Juan Marcos los ha abandonado y ha regresado a casa. Pero como lo veremos más adelante, saldrá bien porque, gracias a Dios, Dios le concederá una segunda oportunidad. Ahora no sé qué dirá usted en cuanto a esto, pero permítame decirle, amigo oyente, que Dios no solo me ha dado a mí una segunda oportunidad, sino una centésima y aún muchas más. Pues bien, tenemos aquí a Pablo y a Bernabé en abierta confrontación con aquel paganismo impenetrable que imperaba en toda Galacia. Creemos que la región de Galacia fue el campo misionero más difícil en que Pablo jamás tuviera que laborar. Permítanos ahora darle los datos siguientes en cuanto a esta región de Galacia que fue visitada por Pablo en su primer viaje misionero. Los habitantes que le dieron el nombre a esta provincia eran los galos, una tribu céltica de la misma raza que la que habitó partes de Francia. En el siglo IV a.C., invadieron el Imperio Romano penetrando hasta su capital, o sea, Roma. Más tarde cruzaron a través de Grecia y tomaron la ciudad de Delfi en el año 280 a.C. Por invitación de Nicomedes I, rey de Bitinia, atravesaron Asia Menor para ayudarle en una guerra civil, pues eran hombres bélicos, y veremos que pronto se establecieron muchos de ellos en Asia Menor. En el año 189 a.C., fueron hechos súbditos del Imperio Romano y llegaron a ser una de sus provincias. Sus fronteras variaron y por muchos años retuvieron sus propias costumbres e idioma. Las iglesias que Pablo estableció en su primer viaje misionero fueron fundadas en tierras que por un tiempo formaban parte de la provincia de Galacia. Por tanto, este es el nombre que Pablo siempre usó al referirse a estas iglesias. Ahora, los habitantes de Galacia eran orientales, rubios. Estos celtas galos tenían ciertos rasgos en cuanto a su temperamento y a otras características en común con los que tiene gran parte de la población norteamericana de hoy en día. Y hasta creemos que tienen cierto parentesco con ellos, ya que muchos de los que viven en los Estados Unidos son descendientes de antepasados galos de Europa y las Islas Británicas. De modo que hay una gran semejanza con ellos. Ahora, César dijo lo siguiente en cuanto a los galos. La enfermedad de los galos es que son muy volubles en sus resoluciones, demasiado aficionados al cambio, y no se puede confiar en ellos. Otro escritor de aquel período los describió como francos, impetuosos, impresionables, eminentemente inteligentes, aficionados a la ostentación, pero sumamente volubles, el fruto de una vanidad excesiva. Hablaremos otra vez de estos habitantes de Galacia cuando estudiemos la epístola a los Gálatas. Pablo les escribió una carta muy áspera precisamente porque necesitaban esa clase de carta. Bien, comencemos entonces nuestro estudio de este capítulo 14 de los Hechos de los Apóstoles leyendo el versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Esperamos, amigo oyente, que usted tenga su mapa y que esté siguiendo el viaje misionero de Pablo y Bernabé. Notará que atravesaron a lo largo de la isla de Chipre y que luego navegaron a Perge en Panfilia. Luego viajaron hasta Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. En ese entonces, estas eran ciudades de Galacia. Ahora se hallan en el centro de Asia Menor, o sea, el país de Turquía. Continuemos con el versículo 2 y leamos hasta el versículo 4 de este capítulo 14 de los Hechos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles.
Pablo y Bernabé causaron una división en la ciudad. Ahora recuerde usted que Pablo y Bernabé son judíos. Siempre iban primero a los judíos, entrando en las sinagogas y predicaban allí el Evangelio como cumplimiento de las profecías de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Continuemos con los versículos 5 al 7 de este capítulo 14 de los Hechos. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el Evangelio. Como usted ve, amigo oyente, no fueron bien recibidos allí en Iconio. Por tanto, tuvieron que huir y llegaron a Listra y a Derbe. Pasaron de un lugar a otro. Sin embargo, sabemos que en su viaje de regreso volvieron por Iconio. Y esto parece indicar que había allí algunos creyentes. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque se nos ha agotado el tiempo. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa y contamos con su fiel sintonía. Será pues hasta entonces que el Señor le bendiga en gran manera. Así termina. Gloria al Señor que vive. La paz del Señor sea con cada uno de vosotros. Aleluya. Este es su radio Levántate y Anda desde acá de Camden, New Jersey. Le saluda a su amigo y hermano Miguel Santo. Aleluya. Gloria al Señor en esta sesión de A Través de la Biblia en el libro de los Hechos. Dios le bendiga mucho y que pase muy buenas noches.